Bienvenidos a Saturados Podcast. Este es el tercer episodio que viene a complementar la pieza informativa de la página web sobre la inmigración venezolana, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a la presidenta de la Asociación Venezolana, la Asociación de Venezolanos en Valencia. Y bueno, para indagar un poco más al respecto, para darle otro punto de vista al tema, he invitado a dos personas, dos compañeros. Uno, Darío Ablán, y otro, Diego Maniglia. Darío es estudiante, vino a España para estudiar la carrera de arquitectura, y Diego, por el contrario, vino a España a trabajar directamente. Aunque si no me equivoco, Diego, tú tenías intenciones de estudiar, pero al final te decidiste por trabajar, ¿no? Correctamente, yo llegué aquí el primer año con mi madre, venía con intenciones de estudiar, no había hecho en Venezuela lo que era las pruebas estas de aptitud, Selectividad. de selectividad, ¿vale? Y me venía a preparar acá, un inicio, porque me vine de repente, fue una decisión tomada de golpe. Y ya después me puse a buscar chamba, conseguí una buena chamba y empecé a trabajar. Muy bien. Pero bueno, es eso. Invité a Darío y a Diego porque son los dos perfiles de jóvenes que vienen de Venezuela a España. Unos vienen a trabajar y otros vienen a estudiar. Yo quería hablar sobre cómo llegaron a España. Si lo hicieron con nacionalidad española, es decir, si son españoles, o si lo hicieron con otra nacionalidad. Yo, por ejemplo, llegué aquí con la nacionalidad española. Toda mi familia de parte de mamá son españoles, por mi abuelo, que, bueno, es una parte ya medio alejada de la familia, pero que son de Santander, tengo entendido. Okay. Yo llegué con un pasaporte italiano, es comunitario, pero no vendría siendo un pasaporte español. Claro, claro. Y sí, yo también tengo pasaporte español por mi abuela, que es de Canarias, y eso facilita mucho, ¿no?, los trámites burocráticos para estar aquí legalmente. Sí, sí, total. Yo creo que sin el pasaporte español no sé si estaría aquí ahora. Claro, y bueno, Diego tiene pasaporte italiano, pero igualmente, por ser comunitario, también se facilitan mucho los trámites burocráticos, ¿no? Sí, de hecho yo creo que si no hubiera tenido el pasaporte italiano, no hubiera comenzado a trabajar tan rápido. Claro, entiendo. Y bueno, según datos del INE, para sacar datos y hablar concretamente, son más los venezolanos que llegan a España con nacionalidad extranjera, como tú, Diego, que tienes la nacionalidad italiana, y menos los venezolanos que llegamos a España con nacionalidad española, como tú y yo, Darío, que tenemos nacionalidad española. Pero yo quisiera preguntarles otra cosa. La decisión de llegar a España entonces fue totalmente por el pasaporte que tenían. O sea, tú tenías el pasaporte español, tú el italiano, y sabían de un principio que para instalarse y para todos los trámites burocráticos era mucho más fácil venirse a España. Pero claro, tú teniendo el italiano, Diego, viniste a España, ¿y por qué no a Italia? ¿Por el idioma o por alguna otra cosa? ¿Por qué? Yo vine por el tema del idioma, o sea, aparte como venía con mi madre al principio, mi madre no tiene pasaporte italiano, mi madre es venezolana, Ok. y para ella se le facilitaba mucho más venir acá, porque iba a entender todo, porque tampoco habla italiano, y por el tema de que trabajar en Italia es mucho más complicado, hay mucho menos trabajo. Ok. Y tú, Darío, llegaste aquí totalmente por el pasaporte español y se te hizo mucho más fácil el trámite, ¿no? Sí, total. Yo justamente fue una decisión también un poco acelerada, una decisión que la tomé y a los 4 meses ya tenía, o sea, ya estaba aquí en España. Ok. Y entre los países que estaba pensando irme, España terminó siendo la única opción en verdad por eso, por los papeles y por la facilidad también que es para llegar como estudiante a una universidad pública acá si eres español, ¿no? Claro, y bueno, fíjate que todos nosotros tenemos pasaportes de la Unión Europea, y eso es porque Venezuela es un país con mucha ascendencia europea. Venezuela, sobre todo de España, Italia y Portugal, son los tres países que más han influido de Europa en Venezuela. Entonces, claro, yo creo que
también hay mucha inmigración en España y en Europa en general de venezolanos por eso, porque tenemos muchísima ascendencia europea, y por eso es que últimamente se ha revertido la situación, porque al principio, cuando empezó todo este boom de la inmigración venezolana, mucha gente se iba para Miami no, para Estados Unidos, pero después como que cambió la tendencia y mucha gente empezó a llegar a España hasta tener números impresionantes como los que había dicho anteriormente. 60.995 venezolanos llegaron a España en 2019 con pasaporte extranjero y 13.349 con pasaporte español. No sé si ustedes, antes de venir para acá, tenían considerado otra opción como la de Estados Unidos, que antes era la más común. Bueno, yo cuando me estaba graduando del colegio en el 2015, presenté el SAT, que es como el examen de admisión en las universidades de Estados Unidos. Sí, es como la selectividad, pero de Estados Unidos. Como la selectividad, pero en Estados Unidos, exacto. Yo presenté ese examen y luego dejé esa idea a un lado completamente porque, bueno, los recursos que se necesitan para irse a Estados Unidos son mucho mayores. Más exigentes que sí. Ya. ¿Y tú, Diego? Yo por mi parte vine sin previo aviso. O sea, empezaron las protestas en 2017 en Venezuela. Mi madre empezó con que se quería ir. Y en 2 semanas me compraron un pasaje y me dijeron, te vas en 2 semanas. A mí no me preguntaron. Ya, bueno, sí, muy improvisado eso. Y con respecto a sus amigos, a su círculo cercano, obviamente refiriéndonos a los venezolanos, ¿qué es lo más común? Que también tengan pasaporte español o extranjero. Yo, la verdad, creo que 50-50, porque conozco obviamente mucha gente con el pasaporte español. Algunos todavía siguen en Venezuela y todo, pero también conozco muchos italianos, por ejemplo. En mi lado, yo me he dado cuenta muchísimo de la gente que está estudiando aquí, viene aquí para estudiar, tienen muchos pasaportes venezolanos, aunque tengan la descendencia, pero nunca se lo llegaron a sacar allá, porque nunca pensaron que lo llegaran a necesitar. Ok, entiendo. Y bueno, otra cosita, estamos hablando de España a nivel general, pero vamos a pasar a hablar sobre la Comunidad Valenciana, específicamente. ¿Por qué la Comunidad Valenciana? La Comunidad Valenciana es la tercera comunidad de España a la que llegan más venezolanos. Pero yo quisiera saber si ustedes tienen una razón específica de por qué haber llegado aquí y no a Madrid, que por grandísima diferencia es el destino más común para los venezolanos. Bueno, en mi caso fue, mi mamá tenía una amiga acá que la cogió enseguida. El primer mes estuvimos con ella mientras buscábamos piso porque fue una decisión súper acelerada. Y aparte, pues era una ciudad que tenía varias universidades. En un principio yo también quería estudiar. No llegué a hacer los exámenes de selectividad en Venezuela que se podían hacer porque yo en ese momento estaba estudiando en la Católica ya. Me vine acá, llegué en vacaciones, dije voy a trabajar y conseguí un buen trabajo y me quedé trabajando. Ok, ¿y tú, Darío? Yo en verdad llegué a Madrid primero y ahí me preparé porque yo tampoco presenté el examen de la selectividad en Venezuela. Yo me mudé para acá en las protestas del 2017. Bueno, ya en el 2018, a principios de 2018 me mudé para acá. Y entonces estuve tiempo en Madrid preparándome para la selectividad. Presenté la selectividad aquí en Madrid y simplemente la universidad que me aceptó, por así decirlo, con mi nota, fue en Valencia. Entonces, fue principalmente esa la razón por la que me vine de Madrid a Valencia después. O sea, no hay una razón premeditada, sino que te aceptaron en la Politécnica, si no me equivoco. En la Politécnica, exacto. Sí, porque la nota necesaria para la Politécnica de Madrid era mucho mayor. Okay. Entonces, por ahí ya las demás universidades que eran de otras ciudades como que no me gustaban. Y bueno, Valencia es la tercera ciudad más grande de España también. Entonces... Ya. Bueno, ya por mi parte, para también contarles un poco, yo lo que había dicho, tengo pasaporte español por mi abuela que era de Canarias, y yo sí vine a la Comunidad Valenciana de forma premeditada. Yo vine a propósito porque bueno, yo ya tenía unos tíos y unos primos aquí que llevaban unos 3-4 años mudados ya, entonces obviamente tener un apoyo familiar es, bueno, se agradece, ¿no? Es lo más conveniente para uno. Sí. Y una cosa, con respecto a mí, yo tengo la duda, que obviamente no hay estudios sobre eso, o no hay datos específicos sobre eso,
sobre cuál es la intención de los venezolanos a la hora de emigrar. ¿Su intención es en algún momento devolverse o es ya hacer vida aquí en donde están o en otro lado, lugar, fuera de Venezuela? Yo quisiera saber cuáles son sus intenciones aquí en Valencia. ¿Sus intenciones son pasajeras o se ven teniendo una vida aquí? Bueno, yo en específico estoy ahorita mentalizado justamente en eso, en estudiar y graduarme de arquitecto. Entonces, mi tiempo en Valencia por ahora está simplemente para graduarme. Yo después no sé si termine en otro país o me quede aquí o probablemente me vaya a Madrid porque me gusta mucho más Madrid. Pero también esa fue la misma razón por la que me fui de Venezuela, en verdad. Es porque mi universidad, que era una universidad pública en Venezuela, que era de las pocas que tenía una buena carrera de arquitectura, Okay. se iba mucho a paro y las protestas no dejaban estudiar. Entonces, por eso fue como que mi primera razón de venirme para acá. Ya, y bueno, un ejemplo claro del tiempo que perdiste allá en Venezuela es que yo soy 2 años menor que tú. Y, Exacto. y bueno, ya, sí es verdad que tu carrera es más larga que la mía, Sí, pero al pero final igual. me estoy graduando antes que tú y eso es, bueno, o sea, triste por así decirlo, ¿no? Porque al final tú sientes que perdiste el tiempo allá en Venezuela, te sentías así como que con Oye, impotencia y por eso fue que dijiste, mira, me quiero ir. sí, 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 total. O sea, la gente siempre me dice que no te sientas mal, no perdiste el tiempo porque tú Claro. aprendiste algo, Ujú. pero, o sea, es mentira, pues perdí el tiempo porque de los 2 años después de graduado que estuve allá, solo vi un año universidad, o sea, que estuve un año sin hacer nada y cuando me vine para acá tuve que comenzar de cero. Entonces, obviamente se siente como que estoy Demasiada impotencia, atrás, sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, y a mi hermana, que es de tu edad, le pasa lo mismo. Ella se graduó este año y yo también. Yo soy 2 años menor que ella. Entonces, sí, es un poco eso de que mucha gente decidió irse de Venezuela porque los estudios se veían muy interrumpidos por las Claro, pero protestas. luego yo pensando a futuro también, pues, o sea, con el título de arquitecto de aquí de España puedo hacer mucho más Que con el que, título de arquitecto de Venezuela claro. es más reconocido. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Diego, tu estancia aquí en Valencia, cómo te ves a un futuro? ¿Te ves aquí o quizás yéndote a otro lado? Yo creo que la decisión que tomas para eso depende mucho de por qué te hayas ido de allá. Es decir, si tú tienes planeado volver es porque te fuiste por un motivo, por ejemplo, que no podías estudiar allá. Ok. Si te fuiste por un tema de inseguridad, como lo es Caracas, y ya era insoportable y eso te chocaba mucho, la ansiedad, eh, plantearte volver a Venezuela No no tiene sería mucho una sentido. opción. Ok. En mi caso, porque claro, yo no fue decisión mía, yo me gustaría poder volver allá o irme a otro país a trabajar. Yo no tengo intenciones de quedarme acá mucho tiempo. Ya. Porque este es otro tema que quisiera tocar. Porque España sabemos todos de sobra que tampoco pasa por un muy buen momento laboral, económico y en general. Entonces, en España hay mucha emigración de recién graduados de la universidad porque los salarios aquí no son muy buenos y afuera consigues un mucho mejor trabajo de lo que podrías conseguir aquí. Entonces yo creo que esa es otra razón por la que muchos venezolanos, ya que estamos hablando de venezolanos, ¿no? Pasan aquí por los estudios o con un trabajo temporal porque no cruza por un buen momento España. Eso es una razón también válida. No sé si ustedes la han llegado a pensar para plantearse irse a otro país en un futuro. Sí, sí, total. Sí, o sea, a ver, yo por mi parte, hacer lo mismo que estoy haciendo aquí en otro país, sé que me sería mucho más lucrativo. Aquí no está mal pagado lo que yo hago, pero sí es verdad que aquí en España tienes un techo a la hora de trabajar. Es decir, llega un momento que tocas un límite en un salario y a la hora de emprender tienes muchas pegas y tienes muchos contras. Entonces, no sería un sitio en el que yo emprendería algo y tampoco quiero llegar a un momento en que mi salario no pueda subir más. Ya. Por ejemplo, los 2 primos que les contaba antes, que tengo aquí, mi primo se va a graduar del colegio no este año, sino el siguiente, y él se quiere ir para Estados Unidos con una beca de fútbol. Mi prima ya está estudiando medicina, se gradúa creo que en 2 años o año y medio,
y no creo que se quede aquí trabajando. Ella buscará trabajo relacionado a la medicina, pero en otro país que le pagan mejor. Y bueno, ese es un poco el problema de España. Claro, pero con carreras como medicina, que con arquitectura también pasa lo mismo, luego tienes que ver cómo convalidar tu título o lo que sea en otro país, que eso es un problema que sí voy a tener yo. Por ejemplo, si me quiero ir de aquí con el título de arquitecto español a Estados Unidos o a México, por ejemplo, no sé qué tan fácil sea justamente usar mi título aquí, allá, pero definitivamente es más fácil que si fuera un título de Venezuela, Ya, pues. sí, bueno, eso está claro. Otro dato que tengo del INE, y me parece muy curioso, es que, bueno, primero, antes de soltar el dato, les hago una pregunta. ¿Qué rango de edad piensan ustedes que son los que más emigran de Venezuela a España? Yo creo que gente joven que viene a estudiar sobre todo, es lo que yo más he visto por aquí. ¿Y tú, Darío? Yo creo que 30, 40, o sea, personas que justo, en verdad ya se graduaron y pudieron vivir un poco de una Venezuela mejor y como que vieron, sí, el declive y dijeron, sabes, me voy, ya yo, o sea, estoy como en el inicio de mi vida, Exacto. pero O puedo sea, ir a que se trabajar. graduaron en Venezuela, Exacto, intentaron hacer una vida en Venezuela, vieron que no, exacto. pum, y se fueron. Yo pensaba lo mismo que tú, Diego. Yo pensaba que la mayoría de los venezolanos que vienen están entre, bueno, por decirte, los 18 y los 25. Sí. Eso, las edades universitarias, las edades en las que uno cursa la universidad. Pero no, Darío está en lo cierto. Los que más vienen son de 25 a 29 años. Es eso, que te gradúas y ves que, bueno, allá no consigues cómo salir para no tienes adelante, salidas de trabajo. no consigues independizarte y vienes para Sí. acá. Pero es que aquí también eso está muy difícil. Aquí también está muy difícil independizarse. Y eso es lo que me da mucha curiosidad y choca, porque claro, tú vas de Venezuela y vienes acá, pero aquí también está difícil independizarte y hacerte una buena vida, por así decirlo. La segunda edad, si ya es lo que tú y yo pensábamos, Diego, es 20 y 24 años. Pero la tercera edad no va a menor, sino que va a mayor de 30 a 34 años, que es lo que decía Darío. Eso me llamaba muchísimo la atención. Y así como que jóvenes recién graduados que vienen a España. Como que antes de sentar cabeza, ¿no? Antes de tener una familia, tal vez comenzar en otro sitio que no sea Venezuela, pues, ¿no? Sí, es eso. Es querer sentar cabeza bueno, no sé si la familia sí o no, pero querer independizarte Claro. y Hacer hacer un colchón de dinero, o también. tener algo para poder empezar después, yo que sé, ahorrar para poder empezar una familia o poder ahorrar para meter una fianza en un piso o comprarte un coche, yo sé cosas que que en tú- Venezuela están complicadas. Yo sé que tú eres muy joven, pero tu objetivo es un poco ese, hacer un colchón para, no te digo formar una familia, pero tener un colchón para, en un hipotético caso futuro, mudarte con tu novia o ayudar a tu familia también. Ese ahora mismo es tu objetivo con tu trabajo. Sí, yo ahora mismo con mi trabajo lo que hago con el dinero realmente es principalmente ayudar a mis padres que están acá, que también tienen su trabajo y tal, pero tienen una cafetería y con el tema del COVID últimamente no les está yendo tan bien. Claro. Además, pues que estoy ahorrando, este año me he puesto el objetivo de ahorrar, por si en algún momento decido saltar de país con mi novia o lo que sea, pues poder hacerlo sin preocupaciones. Antes de eso, el año pasado no tenía un mayor objetivo, me pillé un coche nuevo, eso. Y nada, pero ahora mismo mi objetivo es ese, ahorrar por si quiero saltar y dar el paso. Ya. Y bueno, cambiando ahora un poco la perspectiva, yo quisiera hablar un poco ya más de temas personales, temas de opinión. Y cuando llegaron aquí a España, ¿cuánto tiempo llevan cada uno de ustedes aquí en España? Yo llegué en febrero de 2018 a Madrid y bueno, eso ya serían 3 años y pico, Sí, pero 3 en años. Valencia estoy desde agosto de 2018, entonces un poco menos de 3 años. ¿Y tú, Diego? Llegué directamente a Valencia en junio del 2017, o sea que este año ya 4 años, bastante. Ya. Sí, más o menos igual que yo. Yo Sí. creo que igual, lo mismo. lo Llegamos, mismo. tú y yo llegamos a la par. Sí, lo mismo. Entonces yo quisiera preguntarles, ya llevan aquí, bueno, 3 años y pico, 4 años, y se les hizo fácil
asentarse? ¿Se les hizo fácil construir un círculo social? Y sobre todo, ¿quiénes conforman ese círculo social? ¿Españoles o venezolanos? Yo quisiera que me hablen un poquito al respecto de eso. A ver, en mi entorno, los primeros meses yo empecé a trabajar, me rodeaba sobre todo de españoles. Después fue que me encontré con amigos venezolanos acá y empecé a conocer más venezolanos. Gracias a Vicente te conozco a ti, a través también de Bernardo. Uh-huh. Pero fácil asentarme, no, porque socialmente cuando empecé a trabajar es muy distinto. Incluso tuve que cambiar mi manera de hablar para que me entendieran. Uh-huh. Luego después ya me empecé a entender con ellos, entendí que, por ejemplo, cosas como nuestro sarcasmo a veces no lo entienden, cosas así. Totalmente, y, totalmente. Y te quedas de manera tal que se quedan viéndote como que Sí, sí. dijiste una tontería y era sarcasmo. Sí, pero, sí. y así muchos otros casos. Ya, ya. ¿Y tú, Darío? Yo es que también tengo un poco como las dos experiencias porque en Madrid lo que hice fue trabajar. Ujú. Entonces, ahí sí estoy completamente de acuerdo que o trabajas en un sitio con españoles y tienes que cambiar un poquito tu manera de ser, o sea, no tanto tu manera de ser, pero tu manera de comunicarte. Comunicarte, exacto. Claro. O trabajas en un sitio donde trabajan puros venezolanos, como fue mi caso, Ujú. y bueno, conoces a puros venezolanos y la verdad no te llenas de la cultura y de gente española, No, pues. y esa es otra cosa, es que en Madrid es tanta la inmigración en Madrid, porque Madrid dobla los números, por no decir que triplica los números de Barcelona, que es la segunda en donde hay más venezolanos, y Barcelona dobla los de la Comunidad Valenciana. Y es que en Madrid, literalmente, sin broma alguna, un venezolano puede llegar y hacer una vida conociendo a puros venezolanos. Es que no tienes por qué socializar con españoles. Es increíble, increíble. Y otra cosita es que quería, no, yo quería decirles algo, una experiencia mía, pero bueno, se me olvidó. Vamos a ver si, Más adelante fluye. si se me viene a la cabeza otra vez. Pero el tema de, ya me recordé. Ajá, vale, vale. Que yo llegué también y yo no conocía, bueno, obviamente llego y no conozco gente. Entonces yo sí salía con bastantes amigos de la universidad porque eran mis únicos amigos en ese momento. Hacía cositas con ellos y tal. Pero de repente conocí a Bernardo, que en verdad ya lo conocía de Caracas. Pero bueno, una vez salimos a tomarnos una cerveza y nos hicimos más amigos. Y por él conocí a otro y otro y otro. Y al final es que uno genuinamente congenia más, obviamente, con los venezolanos. Y a partir de ahí fue cuando yo empecé a rodearme más, mi círculo se empezó a rodear más de venezolanos que de españoles. Pero a mí siempre me queda, no sé si la palabra es remordimiento, pero me digo a mí mismo, estoy viviendo en España y también quiero conocer España en realidad, porque España no es estar rodeados de venezolanos todo el tiempo. Claro. Entonces, siempre tengo eso metido en la cabeza de que, bueno, me la paso con mis amigos venezolanos, pero es que, claro, son mis amigos y yo los quiero mucho, pero también tengo mis amigos españoles a los que también quiero dedicarle tiempo y quiero conocer su cultura y quiero conocerlos. No sé si a ustedes les pasa un poco eso. Es que yo justamente cuando llegué acá a Valencia y comencé la universidad, en mi promoción, por así decirlo, de arquitectura, me impresionó la cantidad de venezolanos que habían. O sea, Había muchos venezolanos. sí, sí, sí. Digamos que éramos, no sé, 5 salones y 40 personas por cada salón, como casi 200 personas en la promoción. Y en una promoción de 200 personas habían como 20 venezolanos, que me parece un 10%, pues Muchísimo, me parece mucho. muchísimo. Pero en mi grupo como tal que quedó, Ujú. sí son bastante, o sea, son un grupo de españoles, pues. Y entonces, y bueno, de otras nacionalidades también, porque aquí en la universidad hay eso, marroquíes y también de otros países de Latinoamérica, Ujú. etcétera. Pero entonces yo con el tiempo lo que he intentado hacer un poco es como que tal vez hasta conectar, porque también tengo mi círculo venezolano, entonces como hasta conectar los dos, ¿no? Como que presento a los españoles con los venezolanos. Ya, que se junten los grupos. Exacto. Pero yo también tengo un poco ese miedo, por así decirlo, de que pienso que si los junto como que no van a conectar y no se van a llevar bien, no sé, es un... Depende también No. de lo abierto que estén las Claro, personas, ¿no? claro. ¿Y tú, Diego? Claro, yo creo que es una cuestión también de cultura, o sea, nosotros crecimos de una manera, teníamos nuestras costumbres y a la hora de salir con venezolanos conectamos muy fácilmente porque
nos gustan las mismas cosas. En Es su que es algo mayoría. genuino, es algo... Claro, nos gustan las mismas cosas. De repente te tomas una cerveza, pero también te gusta tomar en casa, Sí, salir a hacer las mismas actividades. Ujú. Y nos relacionamos con la gente de manera distinta también. O sea, somos de repente a lo mejor más cercanos con Sí. nosotros. Es distinto, entonces, por eso conectas mejor. Y también a la hora de una relación, por ejemplo, conectar con una española en mi caso ha sido súper complicado. En cambio, con una persona venezolana se me hace mucho, mucho más fácil. Sí, es algo natural, por así decirlo. Yo justamente con eso de la cercanía que dices, tengo una, no sé si es una historia, pues, pero algo muy cómico que como que mi mejor amiga española de la universidad me dice que yo soy su único amigo que conoce a sus papás, ¿sabes? Como que aquí, Ah, ok. ¿sabes? Que no hay tanta intimidad. No hay... Sí, tú sabes que en Venezuela tú conoces a los papás de tus amigos y tus papás conocen a los Sí, papás de bueno, tus pero amigos. también porque el colegio es una cosa y la universidad es otra, ¿me entiendes? Sí, pero creo ella que- me dice que ni siquiera los de su colegio Ajá. son como que cercanos a sus papás, Ya. ¿sabes? Ya. Y que yo soy el único que como que, no sé, ha simplemente llegado a su casa y Ya. saludado Sí, a sí. los papás y como que, Son ¿sabes? cosas No, distintas. y eso también, por ejemplo, aquí, llevar un amigo a casa no es tan común como lo es allá. Es que aquí los planes son mucho más afuera. Nosotros allá tenemos muy interiorizados los planes en casa. Obviamente por tema inseguridad y tal, y que los planes son en casa, pero aquí no existen los planes en casa. Siempre sales, y es que ¿por qué no salir? Si hay tantos bares, si hay buen clima, ¿sabes? ¿Me entiendes? Pero yo también recuerdo, por ejemplo, vas a salir con un amigo y te pasa recogiendo en casa y muchas veces a lo mejor tu padre salía a saludar o tu amigo entraba a casa a saludar a tus padres y ya después se iban. Eso también pasa, te vas Ya. para la playa un fin de y si tus padres estaban despiertos, tu amigo directamente decía, mira, voy a saludar un momento a tus Ya. papás. Sí, bueno, son cuestiones culturales. Lamentablemente ya se nos está agotando el tiempo. La verdad es que yo podría hablar me gusta hablar de este tipo de cosas. Y bueno, el objetivo de este episodio era un poco hablar sobre la situación. Obviamente aquí no abarcamos todas las situaciones posibles o existentes, pero sí abarcar un poco de forma general las situaciones que viven los venezolanos inmigrantes en España y en la comunidad valenciana. Lo que quieren, lo que les pasa, lo que piensan. Y bueno, ese era el objetivo y espero haberlo aclarado un poco con esta conversación que, bueno, les repito, ya se los había dicho antes, pero gracias por haber venido a este episodio. A mí me A ti, ayudan, a ti. a mí me ayudan mucho Gracias. me ayudan mucho con mi trabajo final de grado y bueno, quién sabe si esto después deja de ser un trabajo final de grado y se convierte En un trabajo. en un emprendimiento, claro. Entonces, de nuevo, gracias Diego, gracias Darío y los espero en el próximo y último episodio de podcast porque esta primera tanda o primera temporada, por así decirlo, será de 4 episodios. Así que nada, hasta luego y muchas gracias por sintonizar.